أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maratón de preguntas y respuestas, para la gente que razona. ¿Qué significado tiene en Corán 4:34? Habla sobre el sistema de divorcio. Primero se quejan de una situación de vida en pareja la cual contradice las legislaciones de Dios. Primero uno de los dos critica una acción determinada, al no hacerle caso a la pareja, no duermen juntos para así llamar la atención de la seriedad del problema. Tras esto vuelven a discutir, en este caso más fuertemente, más seriamente. Si temen una ruptura entonces llamas a los familiares para debatir el problema. Por último se divorcian o se reconcilian. Porque el nihilismo no es la verdad. Porque en el nihilismo contradice desde un avión a un corazón. En el momento que algo tenga objetivo y definición, significará que el nihilismo está en lo incorrecto. Porque el ateísmo no es la verdad. En el nihilismo se rechaza cualquier orden moralista como alguna verdad, y esto en sí mismo es una postura moralista sobre la verdad, contradiciéndose a sí mismo. Es como decir no hay vasos siendo uno. En el caso del ateísmo es básicamente lo mismo, no hay Dios, porque no nos interesa moralmente sus legislaciones, y no vemos orden en el orden. Y en el caso de que hubiese un orden este es casual pero no lo es ni ordenador. Es como una burla a sí mismo. Porque el cristianismo no es la verdad. Porque Jesús no era cristiano. Además adoraba a alguien el cual llamaba más grande que él. Porque el judaísmo no es la verdad. Porque Moisés no era judío, ni seguía el Talmud. Porque el hinduismo no es la verdad. Porque hindú es el nacido en el Valle de Indio y los Vedas no eran hinduistas, eran filósofos los cuales entre ellos mismos se contradecían en sus propios presuntos escritos. Por otro lado no disponemos de esos escritos. No hay escritos en papiro que duren 4000 años. Porque Pablo de Tarso es un mentiroso. Porque él mismo lo confesó. Porque el Islam es la verdad. Porque la razón nos dice que solo puede haber un solo Dios. Porque la razón nos dice que un hombre árabe rodeado de camellos no puede saber que las montañas son como estacas clavadas al suelo, ni tampoco puede saber que cada ser humano tenemos huellas dactilares únicas. Porque los hadices son falsos. Porque el Corán, el libro de Dios, nos dijo que lo son. Porque hay tantos mentirosos en la vida. Porque no saben la verdad o la han rechazado y han preferido otra. Porque Dios no actúa cuando ocurren malas cosas en la vida. Porque no sabemos si lo permitió para después castigarlo en la próxima vida o ha evitado un mal y no nos hemos dado cuenta. Si Dios sabe todo, Él sabe quién irá al infierno, entonces, ¿por qué no evita que hagamos el mal que nos lleva al infierno antes de que suceda? Porque eso viola el derecho al libre albedrío que muchos hombres piden cuando gritan libertad. En sus manifestaciones. Básicamente derecho a errar. Porque el Islam se considera árabe. Porque siguen hadices falsos engañando a las personas. Porque no vemos a Dios. Porque trasciende. Porque Dios no nos habla directamente en vez de a través de un libro. Porque tenemos racionalidad. Porque los musulmanes no permiten que tengamos imágenes del profeta. Porque siguen el hadith. De todos modos, no tenemos imágenes de ninguno de todos los profetas. Porque la ciencia niega la existencia de Dios. No es verdad, la ciencia no niega la existencia de Dios. La ciencia es un instrumento de estudio, no tiene opinión sobre la moralidad o la religión. Quien te diga lo contrario te mintió. La evolución está probada. No es cierto, hay muchísimos científicos que discrepan sobre la teoría de la evolución, pero existe un problema desde el siglo XX, no se permite aprobar asignaturas hasta que no repitas que la teoría de la evolución en el examen. Después al dar cátedra en la universidad se te obliga a enseñar conforme al programa escolar asignado. El profeta Muhammad se casó con muchas mujeres. Así es, después Dios le prohibió casarse con ninguna más. Esto significa que si se divorciaba o ellas fallecían no podría tener ninguna mujer más por más que le gustase. Esto forma parte de los beneficios y perjuicios de los que el profeta disfrutó. La poligamia es machista. No tiene por qué ser así. Pueden estar de acuerdo 4 personas, un hombre y 3 mujeres. Si las mujeres aceptan compartir un hombre, es correcto para Dios. Pero Dios dijo mejor una. No haya problema en ello. Porque la mujer no puede tener 4 maridos. Porque los padres siempre dudarían de sus hijos con aquella mujer, y la mujer se beneficiaría de la economía de 3 hombres. Aumentando la desigualdad social económica entre hombres y mujeres a niveles extremos. ¿Qué significa encierra a la mujer que comete deshonestidad, hasta que la muerte se la lleve o Dios le encuentre una salida? Significa que las mujeres que se prostituían había que llevarlas a sus casas, para que meditasen, y buscasen otra salida económica más moral, hasta que no hiciesen esto no se las debería permitir salir a prostituirse de nuevo. ¿Qué significa azotar a aquellos que adulteran? Significa que para evitar que la gente fornique en las plazas y parques, se les castigue de esta forma, dándoles azotes para que no vuelvan a hacer estos actos inmorales que pueden ver niños. En la India se usa este sistema, la policía va desarmada pero llevan látigos para castigar a la gente en el mismo momento del delito. Hoy en día se les multa por escándalo público, llegando incluso a encerrarlos varios días en el calabozo. Todo musulmán debería castigar de esa forma a alguien que comete esas inmoralidades. No, el versículo se refiere a una comunidad musulmana. Si estás conviviendo en una comunidad que no es musulmana, debes dejar que los órdenes del Estado de esa comunidad actúen según sus legislaciones. Un ejemplo.
Si ves en un parque a dos jóvenes que fornican, debes llamar a los cuerpos de seguridad del Estado y denunciar el hecho por escándalo público. Sentido común. ¿Qué significa tener 4 testigos para acusar a alguien? Significa que no te metas en la vida de nadie. Nunca nadie va a poder ver una deshonestidad si los que la cometen están en sus casas fuera de la vista de la gente. Está prohibido espiar a las personas. Así que necesitas 4 testigos para acusar a alguien y eso solo puede lograrse si la deshonestidad es manifiesta en plena calle. La Sura 9 genera terrorismo. Eso es mentira. La Sura 9 habla del momento en el que las personas eran oprimidas en sus religiones, perseguidas y quemadas vivas. Entonces en este sentido viene esta Sura. Fuera de este concepto está absolutamente prohibido dañar a los demás, independientemente de su credo o forma de vida. Porque en el Corán Muhammad es paciente y respetuoso con todo el mundo, pero en el Hadith dice que Dios le ha ordenado perseguir a los incrédulos. Porque el Hadith es una mentira inventada 300 años después del Corán. El Corán dice que cortes la mano al ladrón. Cuando un policía detiene a un ladrón le corta su mano, porque ya no puede este ladrón seguir robando. Cuando tú no puedes hacer algo por alguien dices, tengo las manos atadas, sin tenerlas literalmente atadas. Después dice que si se arrepienten perdónales. En cada legislación, Dios nos dice, pero si se arrepienten perdónales. El Corán dice que la tierra es esférica. Ta'a significa plano. ¿Cómo se recopiló el Corán? Lo recopiló el mismo Muhammad entre los años 625 y 630. Cuando él falleció ya el Corán estaba repartido entre la gente de su entorno. Disponemos de uno de esos textos que está datado entre 625 y 635. En el Corán figura las palabras, hoy perfeccione vuestra religión, significa que está perfeccionado el sistema de creencias coránico y no requiere de ninguna otra añadidura, lo cual significa que el profeta vio el Corán completo. El Islam se esparció por la espada. No es cierto, muchas personas aceptaron el Islam con tan solo escuchar sus recitaciones. En Indonesia jamás pisó un solo musulmán armado, sin embargo toda Indonesia se convirtió al Islam. Lo que sí es cierto es que siempre muchas personas han usado la religión para esparcir sus imperios a base de espada, los cristianos no están muy alejados de esto tampoco. Porque el Corán dice que los cristianos juzguen con su evangelio y luego dice que el evangelio está manipulado. Porque ambas afirmaciones son verdad, el evangelio está manipulado y al mismo tiempo, dentro de él, de las 4 versiones de los presuntos apóstoles, se encuentra la misma legislación coránica, un solo Dios, no comer cerdo, no beber vino, etc. Lo mismo sucede con la Torá. ¿Porque deberíamos confiar en la veracidad del Corán y no en las personas que dicen que Jesús les habló? Porque el Corán es un milagro matemático, con datos científicos imposibles de saber en el momento de su revelación, unas aleyas nunca antes vistas ni repetidas. Mientras que los que dicen que vieron a Jesús, sea Pablo de Tarso o otros cristianos en el tiempo presente, no tienen una sola prueba y únicamente dan su testimonio. Un testimonio que el Corán avisa que no creamos. Porque Pablo de Tarso dijo, si se os revela otro evangelio al mío, sea esta persona anatema. Porque Pablo sabía que vendría Muhammad, él era estudioso de las escrituras y sabía que vendría otro profeta desde Arabia. Porque solo un Dios y no 3. ¿Por qué le puedo caer bien a uno y mal a otro? Entonces tenemos un problema a la hora de decidir castigos. Porque Dios dijo ser solo uno. Porque el orden cósmico solo es posible cuando uno toma la decisión cósmica, porque si no, el otro Dios querría que el sol saliese por el oeste y tendríamos un problema bélico. La Biblia dice que son 3 los que dan testimonio. La manipulación de la Biblia es conocida por todo erudito cristiano. En algunos países musulmanes se persigue a cristianos. Que afirmen que son países musulmanes, no significa que lo sean. Quien persigue a un cristiano para dañarle o para evitar que él viva su vida conforme a la creencia que procesa religiosamente, está en contra del Islam del Corán. En el Islam se castiga con la pena de muerte la apostasia. Los hadices son una desgracia inventada, así es. Por esa razón solo Corán. En algunos países se ha lapidado a las mujeres adúlteras. Repito lo mismo, el hadith es una desgracia y solo el Corán es la verdad. Los países árabes no permiten la libertad de religión. En algunos es verdad, en otros como Irán no. Yo no respondo por los hipócritas, todos tenemos la libertad de credo, es un mandato coránico el respetar las demás creencias, y también es una obligación advertirles de que están errados en esas creencias, advertirles de una forma respetuosa y paciente. Y si rechazan dejarles en paz. El Islam prohíbe imágenes y estatuas. Absolutamente una mentira, el sentido de no hacer imágenes es en sentido de no hacer dioses de madera y piedra absurdos. Pero no está prohibido tener esculturas o cuadros. En el sentido que la Torá dice que no hagamos imágenes es en el sentido de no adorarlas como si fuesen divinidades, pero no prohíbe tener cuadros o estatuas de arte. Y el Hadith y el Talmud son una desgracia. El Islam prohíbe la música. No es cierto, lo que prohíbe son los cantos como el reggaetón con palabras inmorales o que llamen a actos inmorales. Eso lo prohibiría hasta el sentido común, ya perdido por la humanidad. Muhammad fundó el Islam. Eso solo lo diría alguien que no ha estudiado el asunto ni por 4 minutos. ¿Los hombres musulmanes deben dejarse barba? Trae el mandato coránico. El oro, la plata y la seda están prohibidos para los musulmanes. Trae el mandato coránico.
El Islam promueve la esclavitud. Si Dios te dice que liberando esclavos eliminas pecados, ¿no será mejor liberar la mayor cantidad hasta no tenerlos y seguir ayudando a los pobres? Los musulmanes no pueden tener perros. Trae el mandato coránico. En el Corán se habla de la caza con perro, donde estaba el perro que usan para cazar, si no pueden tener perro. En un jardín. Todos tenían jardín. Qué ricos eran antes todos, ¿no? El hadith es una mentira inventada 300 años tras el Corán. Repito y repito. ¿El Corán dice que la tierra fue creada en 6 días como dice la Biblia? En realidad dice 6 tiempos, 6 periodos. Pueden ser 6 días o 6 etapas. No lo considero relevante. Ambas formas me parecen correctas. No creo que la tierra sea esférica, así que confío más en que sean 6 días. ¿Quién sigue el hadith es hipócrita? Sí. El propio Corán dice que no sigamos nada más que el Corán. Y si sigues algo exterior al Corán como legislación divina, no has obedecido.